Vámonos a iniciar los trabajos de esta mañana, si les parece bien. El primer foro y la primera mesa de debate es la industria ante las nuevas reglas. Ustedes saben perfectamente que todas las reformas legales que se han discutido, analizado y aprobado durante este 2013 y las que están todavía en debate, como decía hace unos minutos, colocan y suponen cambios y transformaciones severas para la industria. Algunas probablemente impulsen el desarrollo y la producción industrial y otras puede que impacten negativamente. Para hacer el análisis de estas consecuencias en la industria, hemos invitado a 3 panelistas para que compartan con nosotros su visión y su perspectiva de lo que está sucediendo en este terreno. Vamos a darle la bienvenida a Francisco Fontanet, presidente de CONCAMIN, a Alejandro González Hernández, coordinador general de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del INADEM, y también a Julio Escandón, director de Administración de Banco Base. Ellos 3 bajo la moderación de mi colega y compañero Alejandro Cacho. Los recibimos con un aplauso, si son tan amables. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias por supuesto a nuestros panelistas que han aceptado la invitación del Financiero para platicar de los temas que hoy nos captan la atención a todos. Las reformas en las que está concentrada la atención, por supuesto, de los empresarios, del gobierno, de los legisladores, de todos los gobiernos estatales también, por supuesto. Estas reformas que, de acuerdo a lo que nos han planteado en el papel, vendrán a darle un nuevo rumbo, una nueva cara al país. Como lo decía el gobernador Medina hace unos minutos, este país que ha estado sobrediagnosticado sobre muchos temas, desde hace mucho tiempo sabemos qué hay que hacer, pero no lo hemos hecho. Apenas parece que se están implementando estas reformas y parece que empezamos a dar los primeros pasos. Yo quiero soltar sobre la mesa la pregunta para quien la quiera responder. Ante este nuevo escenario, ante las reformas que ya conocemos y que ya pasaron, aunque falten las leyes secundarias, hablamos de la hacendaria, de la fiscal, de la educativa, de la de telecomunicaciones, ¿cómo ven el escenario y cómo va a cambiar el juego de económico en el país? Señor, ¿quién quiere comenzar? Tocayo. Gracias. Bueno, pues yo creo que estamos, sin lugar a dudas, viviendo en nuestro país momentos verdaderamente interesantes, puesto que, como todos sabemos, pues habían pasado décadas y no habíamos tenido la oportunidad de avanzar como se ha avanzado simplemente en un año, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que tenemos que tener bien clara es que las reformas son cruciales, que las reformas han sido pues logradas con avances verdaderamente sustantivos y que con el tiempo evidentemente vamos a empezar a ver un nuevo país. No quiere decir que las reformas se hayan aprobado, pues van a lograr que en el mes de diciembre de 2013 nuestro país se transforme totalmente, pero sí quiere decir que definitivamente en el mediano plazo vamos a encontrar un país con capacidades que se van a parecer mucho a las de aquellos países que han logrado avances verdaderamente sustantivos en la escena internacional. De tal forma que a mí me gustaría, por ejemplo, que nos imaginemos Corea, ¿no? Corea, que hace una buena cantidad de años hizo una reforma educativa y de ahí inició con cambios verdaderamente impresionantes en materia económica. Y lo que estamos viviendo en nuestro país actualmente es justamente eso, la posibilidad de que con estas reformas podamos tener un sector industrial verdaderamente boyante, un sector industrial verdaderamente competitivo, que a través del incremento de la productividad de las empresas nacionales pueda poner a México en un lugar verdaderamente destacado. Eso sería como introducción. ¿Alguien más? Francisco. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a mi amigo, a Manuel, la invitación para estar el día de hoy aquí, a Enrique Quintana, por supuesto al Financiero. Y bueno, yo creo que
tenemos un México que hace un año hubiera sido impensable. Yo creo que hace un año, si nos hubiéramos imaginado el México que tenemos hoy con todas estas reformas, creo que muy pocos hubiéramos dado crédito de lo que está pasando. Pero si bien hemos avanzado para tener tasas mucho mayores o tasas o romper con una inercia que llevamos de crecimientos pobres y sentar las bases, yo soy un optimista. Yo creo que tendremos en los próximos años, si procede o si sucede la reforma energética, yo creo que tendremos tasas de crecimiento mucho mayores de las pobres tasas que tenemos hoy. Yo creo que tenemos dos Méxicos enfrente, con o sin reforma energética. Para dar un contexto, la importancia de esta reforma, la industria del país representa el 53% de los empleos del Instituto Mexicano del Seguro Social, representa el 85%, cuando menos con Camín, de las exportaciones no petroleras de México. Y para nosotros es fundamental el tener la certeza de abasto de hidrocarburos. Yo insisto, veo dos Méxicos con reforma energética y sin reforma energética. Con reforma creo que podemos tener tasas de crecimiento en algunos años, no de manera inmediata, como bien se mencionaba Alejandro, pero en algunos años poder tener tasas de crecimiento de alrededor de un 5% a finales del sexenio. Y sin reforma energética, creo que el resto de las reformas sí abonarán a un crecimiento, pero no será un esfuerzo conjunto. O sea, no podremos... O sea, tendremos una economía coja sin reforma energética. Una economía coja es correcto. Y bueno, creo que la cereza del pastel es esta reforma que está hoy por hoy en discusión. Y bueno, yo soy un optimista. Creo que se han sentado las bases para tener crecimiento, pero sin duda falta la cereza del pastel, que es la energética. Creo que las demás reformas, de manera muy rápida, brindan enormes oportunidades a México, pero también tienen grandes retos, grandes pendientes. Solo por poner uno, la reforma hacendaria, creo que el gran pendiente o el gran reto que tiene la reforma fiscal es el realmente ampliar una base de contribuyentes, el lograr que el 60% de la economía informal transite a la formalidad. Pero bueno, yo soy un optimista y creo que los años por venir, creo que habrá mucho mayores tasas de crecimiento. Tenemos un México mucho más dinámico y un México con mucho más oportunidades de inversión y de empleo. Julio Escandón, ¿cómo se ve desde la banca? Pues mira, yo creo que coincido con Francisco, con Alejandro, que el proceso no es inmediato, tampoco las veo como panaceas. Yo quisiera hacer un poco la reflexión de hace algunos años que hemos venido mencionando. En todos los foros se dice, ya con las reformas estructurales México va a potencializar el crecimiento, y se ha estado mencionando tanto que la expectativa puede ser muy alta. Yo coincido que, por ejemplo, la reforma fiscal tiene sentido en la medida que la reforma energética siga adelante. Creo que las condiciones están dadas para el crecimiento. Veo, digamos, desde la perspectiva de la banca, un momento histórico para apoyar a la industria, para apoyar a los consumidores. Vamos a hablar más adelante de la reforma financiera, pero hay aspectos en la reforma financiera que yo tengo 20 años en el medio financiero y no he visto esos cambios, o los que se vieron, por ejemplo, en el 95 con la crisis del sistema financiero. Fueron ex post de una situación muy complicada, y ahora lo estamos viendo en una época de estabilidad, lo cual permite pues, hacer mejor planeación tanto para los bancos, para las empresas. Yo diría que las reformas, digamos en el argot de los economistas, las reformas son una condición necesaria, más no suficiente. Yo creo que a partir de aquí, como decía el gobernador hace rato, viene un periodo de ejecución, también viene un periodo de revisión de normas secundarias que van a ser muy importantes. De las 4 o 5 reformas que se han aprobado, vienen los detalles, y en los detalles muchas veces está el cómo se van a hacer las cosas, las implicaciones que van a tener realmente sobre la economía real.
Yo creo que hay que estar muy atentos a esos detalles que vienen en las reformas o en las normas secundarias, pero definitivamente la base está puesta para el crecimiento, la base está puesta para que haya un balance entre el crecimiento de las industrias, el crecimiento del sistema bancario para poder apoyar el crecimiento del país. Yo creo que pronto veremos en un mediano plazo el impacto de las reformas. Si coinciden ustedes en que las reformas son necesarias pero no suficientes, ¿qué faltaría? Mira, yo creo, o soy un convencido que que estas reformas en mucho abonan a que México tenga una política industrial. Como país carecemos o hemos carecido a través del tiempo de una política industrial, y esta debe de ser un cúmulo de políticas públicas que den certeza a mediano y largo plazo, que sean transeccionales. Y creo que una política industrial mucho debe de abonar a fortalecer el mercado interno, a democratizar el crédito, a fortalecer a la micro y pequeña empresa, a dar prioridad a la innovación y el desarrollo tecnológico, sin duda a ofrecer certeza jurídica, a ser un detonador de la infraestructura en nuestro país. Y creo que estas reformas son en muy buena medida los cimientos, junto con otras que deben de darse a nivel federal y estatal. Solo por mencionar alguna, hay muchos estados que no tienen ley de asociaciones público-privadas, pero creo que estas reformas en mucho abonan a tener una política industrial sólida de largo plazo, de gran calado, como la tiene Corea en un momento determinado, que Corea se ha ido por privilegiar la innovación, el desarrollo tecnológico. Creo que México tiene un gran potencial que tenemos desperdiciado o que no hemos sabido aprovechar por falta de un marco jurídico y de una visión de largo plazo, una visión que abone al desarrollo económico regional dentro de una gran política industrial. Alejandro. Sí, yo creo que coincido también con Francisco, pero también, por otro lado, considero que lo que falta ahorita es fundamentalmente tiempo, ya nada más tiempo. Y les voy a decir por qué. Realmente un tema que para mí es verdaderamente extraordinario es de la reforma hacendaria y social, pues es justamente después de tantos años de ansiarlo, el hecho de tener exenciones fiscales para las nuevas empresas que se crean y tener esos incentivos fiscales durante 5 años, la parte también de los repecos de darles 10 años para que puedan regularizarse, y esto combinado también con, por ejemplo, los otros avances en las otras reformas, como en la financiera, que es fundamental atacar el problema estructural del crédito, ¿no? Que nunca se había hecho y que lo sabíamos, pero no se había atacado el problema estructural, que es justamente resolver el tema de los quebrantos, ¿no? Los bancos no podían realmente recuperar los créditos, de tal forma que era imposible que pudieran tener un costo bajo, de tal forma que ahora, atacando de raíz el problema, en probablemente 2 años vamos a ver una economía totalmente distinta, con una competencia verdadera entre los bancos por el otorgamiento de crédito, de tal forma que cuando combinamos exención fiscal, crédito, y combinamos, por ejemplo, también incluso los temas de reforma laboral, como la contratación temporal, justamente como el tema de la parte de los 28 días de periodo de prueba, empiezan a hacer un sentido que nunca antes habían tenido en la economía. Por ese motivo yo creo que lo que necesitamos actualmente, sí, obviamente siguiendo con el impulso de las siguientes reformas que se tendrán. Yo también coincido con que si no se tiene la reforma energética, realmente el avance no sería tan grande como podría ser, pero yo creo que actualmente, con estas condiciones que se están presentando, y también y permítanme decirlo porque pues justamente yo vengo del Instituto Nacional del Emprendedor, y aunque no hay una ley que se haya modernizado, sí hubo una instrucción del presidente a inicios del sexenio de
convertir la política de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas en una política de Estado. Y con eso se dio la instrucción de hacer la reingeniería total del Fondo PYME. Y ahora, por ejemplo, las empresas que antes no podían solicitar apoyo directamente, ahora ya lo pueden hacer. De tal forma que cuando vemos todas estas cosas que se están combinando y vemos que ahora en el INADEM acabamos de crear 19 nuevos fondos de capital de riesgo de una sola vez, ningún país en el mundo lo había hecho. El país que más fondos había creado en un momento determinado había sido Israel, por allá del año de 1995, cuando creó 10 fondos de capital de riesgo para impulsar a los emprendedores de alto impacto y así generar innovaciones, como bien decía Francisco, en la economía. Y ahora México crea, tan solo en el año 2013, 19 nuevos fondos de capital de riesgo que van a fortalecer ya una industria de por sí de la que se empieza a hablar en el mundo, que es la de los emprendedores innovadores de México. Y con eso, pues, como les digo, creo que las condiciones están dadas en la mayor parte de los casos. Sí tenemos que continuar con las reformas que faltan, pero creo que es cuestión nada más de tiempo. Julio, ¿tienes algo que decir? Sí, me gustaría complementar los comentarios que ya hicieron los panelistas en cuanto a crédito. Me parece muy importante lo que menciona Alejandro, particularmente para empresas pequeñas, pymes. Yo creo que de los beneficios que veo en la reforma financiera principalmente son en tres aspectos que va a dar certidumbre para el crecimiento del crédito. Uno es la certeza legal que mencionaba Alejandro. Para nosotros los bancos definitivamente, para cualquier empresa, cualquier industria, trabajar en un ámbito de certeza legal es fundamental, porque las decisiones las tomas en función del conocimiento de lo que va a suceder. La reforma financiera establece tribunales especializados para la discusión o el debate que se requiera al momento de la ejecución de las garantías, de la ejecución incluso en los procesos concursales mercantiles que pudieran tener algunos acreditados. Es de doble vía, también los acreditados tendrán acceso a un buró de crédito de bancos para conocer las multas que los bancos tienen o tenemos respecto de malas prácticas o lo que consideren las autoridades, en este caso la Conducef. El segundo aspecto fundamental que yo veo para el crecimiento del crédito es la banca de desarrollo. La banca de desarrollo por muchos años ha estado o había estado en un impasse, simplemente manteniendo el capital social de la misma. Hoy recibe un mandato muy importante para apoyar a los sectores que tradicionalmente no tienen acceso a financiamiento formal y a su vez recibe el mandato para que apoye a los bancos de primer piso en el otorgamiento de garantías adicionales y dar lo que mencionábamos de certeza legal. Y finalmente, un aspecto fundamental, particularmente en lo que decía Alejandro de las pequeñas empresas, es la calidad de la información financiera. Los bancos, al momento de tomar decisiones de financiamiento, pues se basan también en la información financiera de las empresas. Creo que este aspecto está siendo ligado con la reforma fiscal, es donde yo veo la liga que hay entre las distintas reformas. Nos ayuda a los bancos, nos ayuda también a las pequeñas empresas a que la reforma fiscal está proveyendo los medios para que la información financiera sea fehaciente, sea más transparente y se tomen decisiones de manera más precisa por parte de todos los agentes económicos. A ver, dijeron hace un rato, las reformas no son varita mágica, los resultados no van a ser al corto plazo y dijo Julio, tal vez haya una expectativa demasiado elevada respecto a las reformas. Faltan leyes secundarias, ahí puede haber algo importante. ¿Y qué esperan de eso o qué riesgos ven en esas leyes secundarias que todavía están pendientes? Bueno, yo me siento con la responsabilidad de contestar. Digamos que lo que veo es que, como decía Alejandro, la mesa está puesta, los legisladores están poniendo la mesa para transformar al país. Yo creo que dentro de la legislación secundaria estaría esperando ver una congruencia con la naturaleza, la misión de las mismas leyes. Al menos en la reforma financiera y la reforma fiscal, que es donde más participamos nosotros,
Veo que hay el entendimiento claro de lo que se está buscando. Yo creo que también es importante que no solo los legisladores y las personas que van a trabajar en las normas secundarias, sino nosotros las entendamos en ese mismo aspecto, entendamos el impacto que puede tener a mediano plazo y a largo plazo y ponernos a trabajar por el bien de nuestra empresa o de nuestro sector. Yo creo, cuando yo decía que no es la panacea ni es el tema que finalmente vamos a observar para el crecimiento del país, creo que hace falta seguir trabajando, revisar los temas a detalle y seguir proponiendo, porque en las reformas secundarias vendrán aspectos muy importantes. Francisco. Yo coincido 100%, creo que el hilo fino para poder aplicar las reformas y que realmente sean de beneficio estén en las leyes secundarias, pero también creo que tenemos una enorme oportunidad enfrente. Yo insisto, soy optimista, creo que tenemos oportunidad de, como país, tener lo que yo le llamo una revolución microeconómica. ¿Qué quiere decir? A ver, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos una economía sólida, pero esta economía sólida debe traducirse necesariamente en la mesa y en los bolsillos de los mexicanos. Creo que es el enorme reto. Y creo que como país tenemos la oportunidad, si todos hacemos lo que nos corresponde hacer, empresa, líderes empresariales, gobiernos federal, estatal y municipales, de empezar a pensar o empezar a hablar de crear empresas y no empleos. Creo que tenemos una enorme oportunidad y a su vez un enorme reto por delante, pero creo que dando certeza jurídica y lograr el aterrizar estas reformas, la implementación, yo veo en México muy diferente para las siguientes generaciones, insisto, si todos hacemos lo que nos corresponde hacer. Francisco Fontanet acaba de decir algo que me remite a algo que dijo Alejandro antes, crear empresas y no empleos, y hablabas de las pymes y el apoyo, etcétera. Para cerrar quisiera yo preguntarles, ¿cómo ven esto? ¿Cómo crear empresas en lugar de empleos, el apoyo a las pymes y demás, con un mercado informal enorme, con un comercio ilegal e informal en México enorme, y que, esta es una opinión personal, con la invitación del gobierno a regularizarse, pues no se va a llegar a nada? No sé si opinen igual o que tengan algo que decir al respecto. Si me permites, mira, como sector industrial estamos trabajando en dos vertientes. Creo que la primera debe de ser, y esa es responsabilidad del gobierno, sentar las bases, y por ahí iniciamos hace un rato, para que el 60% de la economía informal transite a la formalidad. Es una responsabilidad del gobierno y en menor medida del sector privado. Pero también nosotros estamos tomando las acciones, tenemos como industria confederada del país la mesa de combate a la ilegalidad, donde participamos los líderes de las dos confederaciones reconocidas por la ley de cámaras, se participa la PGR, el SAT, y estamos también buscando una serie de acciones de corto plazo y el poder diseñar e implementar, sugerir políticas públicas de mediano y largo plazo para que esto también vaya a poder abonar a que esto suceda. Creo que el enorme reto como país y el enorme reto de la reforma fiscal es el transitar o el tener una economía formal cada vez más robusta, más sólida. Y bien es cierto, los que pagamos impuestos, los que estamos dentro de la formalidad, somos el 40%, el otro 60%, bueno, pues es un hoyo negro, vamos a llamarle de esa manera. Y creo que es el enorme reto que tenemos como país. Creo que logrando eso valió la pena, pudiendo no estar de acuerdo en muchos temas con la reforma fiscal, pero creo que si esta reforma logra en un esfuerzo conjunto robustecer la economía formal, creo que valió la pena, aunque, insisto, muchos temas a juicio del sector industrial quedaron pendientes, ¿no? Yo creo que
el INADEM está haciendo un gran esfuerzo justamente por impulsar una economía formal a través de los programas que tenemos en materia de incubadoras, a través de todos los talleres que hacemos de sensibilización de los emprendedores del país para que realmente conozcan cuáles son las ventajas de tener empresas formales. Y creo que hemos estado haciendo un trabajo intenso, quizá todavía no suficiente por el gran número de informalidad que existe, pero creo que en el fondo lo que tenemos que resolver más que nada, y ahora, como decíamos, con tener la mesa puesta con estas reformas, que en realidad no nos están dando ventajas sobre otros países, nos están igualando el terreno para competir con Europa, con Asia, con América del Norte, pero no nos están dando una ventaja adicional. A lo que estamos llegando es a lo que ya tienen muchos países. Entonces, a mí me gustaría realmente hacer conciencia sobre el tema que mencionaba Francisco al principio, y es el tema de la innovación y el desarrollo tecnológico. En la medida en que nuestras empresas, nuestras universidades, nuestras instituciones públicas puedan contribuir y colaborar hacia que tengamos productos y proyectos verdaderamente innovadores, en esa medida todo este gran esfuerzo legislativo que se ha hecho, pues entonces va a empezar a hacer sentido, porque vamos a tener ya con la mesa puesta la posibilidad de competir de una manera mucho mejor que la que tenemos actualmente, en donde apenas se está nivelando el terreno, ¿no? Por eso ahorita no podemos estar al nivel de países que han hecho un gran esfuerzo en los últimos años, como Brasil, como Corea, como España, como otros países, de tal forma que nosotros necesitamos sí fortalecer ese esfuerzo combinado de todo, como bien lo decían los panelistas. Cada quien tenemos que hacer el esfuerzo, y el esfuerzo tiene que estar sobre todo ahora orientado hacia lograr empresas innovadoras, productos innovadores, instituciones educativas que estén trabajando conjuntamente con los niveles de gobierno y con el sector privado, para que podamos tener ese círculo virtuoso, ese ecosistema innovador que realmente le va a dar a México el avance que de otra manera las reformas no nos van a dar, ¿no? Porque tenemos que movernos hacia adelante justamente para poder tener resultados rápidamente. Julio. Sí, yo coincido que para mí ahorita que hacías la pregunta sobre la informalidad, mi primera reacción sinceramente fue un big question mark, ¿no? O sea, podemos nosotros opinar y dar, digamos, un granito de arena. Creo que sí hace falta, si bien no es responsabilidad única del gobierno, pero pues, sí, la guía del gobierno federal de decir, bueno, vamos a transitar por aquí para ir incorporando al sector informal, al sector formal. Como decía Alejandro, la mesa está puesta, están todos los factores que se requerían. Sí creo que hace falta un pronunciamiento claro respecto a eso. Digo, de principio, al menos esperar si ese es el camino que queremos. Yo esperaría ese pronunciamiento, y desde la perspectiva de la banca creo que nosotros podemos poner nuestro granito de arena en el apoyo a la innovación mediante el financiamiento a largo plazo con créditos de más de 5 años, e incluso con la profundidad financiera, con mayor competencia. Hoy en día habemos 45 bancos en el sistema financiero. Hace no más de 5 años había 30 bancos. Creo que eso va a ayudar a tener mayores acceso al financiamiento y, al final de cuentas, a incorporar a más gente al sector formal, lo que creo que los bancos podemos aportar, ¿no? Tengo un par de preguntas y les voy a pedir que sean muy breves en las respuestas. Pregunta de la gente que nos acompaña esta mañana aquí: ¿cuáles son los desafíos y compromisos para que la economía avance, aún sin que el gobierno abra la llave de los recursos? ¿En qué se debe invertir y cuáles son las prioridades o deberían ser? Yo creo que se debe invertir y eso es información valiosa que se debe de tener, y por ese motivo se crea la red de apoyo al emprendedor para que todos los empresarios del país puedan obtener esa información valiosa
yo creo que es importante invertir en los sectores estratégicos. En el INADEM hemos hecho un esfuerzo este año que nunca antes se había hecho por identificar sectores estratégicos en cada una de las entidades federativas del país, de tal forma que podamos alinear esfuerzos junto con los gobiernos estatales, municipales, el sector privado y el gobierno federal, de tal manera que podamos tener mayores impactos. Entonces, quizá una buena pieza de información sería cuáles son esos sectores estratégicos en los diferentes estados y orientarse hacia allá. Ok, la otra pregunta, ¿cuál sería el mecanismo cultural que proponen para apoyar un cambio que permite y facilite las reformas? A ver, ¿me repites la pregunta? ¿Cuál mecanismo cultural proponen para apoyar a acelerar un cambio que permite y facilite las reformas? Creo que más que cultural, el enorme desafío es una política industrial de largo plazo, de gran calado, en una visión conjunta, una visión compartida con industria, sector privado y gobierno. Y creo que los enormes desafíos que tenemos ahorita, el primero es darle movilidad a la economía. Ahorita tenemos un crecimiento inercial, pobre, y creo que lo primero es tener un gasto público en este momento o al inicio de año eficiente, transparente y muy ágil. Y bueno, invertir también como Estado mexicano, y Estado me refiero a gobierno y sociedad, en innovación y desarrollo tecnológico para poder lograr un verdadero desarrollo económico, como decía Alejandro, regional. Un desarrollo económico. Yo creo que como país no hay mejor política de desarrollo social para un país que una extraordinaria política de desarrollo económico regional. De acuerdo. Francisco Fontanet, presidente Concamín, gracias. Muchas gracias. Alejandro González Hernández, coordinador general de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento de INADEM, gracias. Y Julio Escandón, director de Administración de Banco Base, gracias también. Gracias a ustedes también. Bueno, si me permite, más yo quiero nuevamente agradecer al financiero, agradecer a Manuel Arroyo, a quien lo dirige, que es Manuel Arroyo, agradecer la invitación, a Enrique Quintana, a quien todos conocemos y reconocemos. De verdad es un privilegio estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Despedimos a nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias a Francisco Fontanet, a Alejandro González y a Julio Escandón. Gracias por su participación. Muchas gracias.